Hola, somos Carlos, René y Juan Pablo. Queremos invitarte a nuestra mesa a degustar y fusionarte al sabor de la charla. Condimentemos con opinión objetiva, sazón y mucho buen humor los hechos del día a día en el mundo y en casa para digerirlos mejor. Acompáñanos cada semana a nuestra sesión culinaria y de opinión a fuego lento y disfruta la vida al dente. En esta ocasión, Carlos y Juan Pablo tendrán la sartén por el mango con un menú muy norteño. Y como ingrediente principal, nuestro invitado de lujo y el panorama económico en el país. Ven y comparte con nosotros un asado muy al dente. ¿Qué tal, amigos y amigas de La Vida al Dente? Bienvenidos a un episodio más y déjenme decirles que el día de hoy estamos pero de lujo. Tenemos un invitado que espero que les ayude a comprender la situación estratégica en la que está México como destino de inversión. Pero antes de comenzar quiero decirles también que estamos de fiesta porque Vitanti Foods nos ha mandado no solamente estos magníficos mandiles ideales para la parrilla, sino que también nos hizo favor de mandar, vean nada más que cortes, estos vienen directitos desde Chihuahua y ya verán la suavidad de esta carne, es impresionante. Se nos va a notar. Muchas gracias a Vitanti Foods y bueno, amigos, al final les vamos a dejar ahí en nuestras pantallas todos los datos de Vitanti Foods por si quieren ordenar algo de carne o condimentos como estos. También nos mandaron rubs, ya lo estaremos probando en un momento, así es que gracias a Vitanti Foods. Y bueno, sin más, quiero presentarles a nuestro querido amigo Alfredo Nolasco Mesa. Fíjense que él es un experto en temas de comercio internacional, inversión, en fin, entre otras cosas, ha estado a cargo del proyecto Mesoamérica, estuvo a cargo también del proyecto de zonas económicas especiales, fue director general de la empresa Bombardier aquí en México. Bombardier es una empresa muy importante que hace aviones, una industria fascinante, y además se ha encargado de la promoción de la inversión extranjera para organismos como Chihuahua Global, un organismo de empresarios, que eso es lo que me parece bien importante y que estaremos comentando, para atraer inversión extranjera al estado de Chihuahua. Pero bueno, esto se puede replicar a todo el país. Y bien, ¿qué situación tenemos el día de hoy? Tenemos las tensiones por la invasión de Rusia a Ucrania en Europa. Esto ha generado, pues como todos ustedes saben, grandes tensiones en la economía, en la política y a nivel social. Todos estamos con la preocupación. Por otro lado, como ya habíamos comentado en otros episodios, la economía china y la norteamericana están entrelazadas de una forma muy estrecha. Sin embargo, hay una gran tensión geopolítica precisamente por este mismo asunto. Y lo que hay que preguntarnos es, ¿y México qué papel juega en todo esto? México realmente es una gran oportunidad la que tenemos enfrente y hay que aprovecharla. Y sobre esos temas nos va a estar platicando Alfredo Nolasco y mi querido Bienvenido, Juan Pablo. Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y mi querido Juan Pablo, que aquí va a estar también con nosotros. El día de hoy nos puede incorporar nuestro chef René, a quien le mandamos un fuerte abrazo y ya tendremos de vuelta muy pronto. Así es que sin más, jóvenes, pues vamos a darle. Adelante. Carlos, primero déjame decirte que te agradezco mucho, pero de especialista no, hoy estamos entre amigos. Siempre hay buen tiempo para una buena parrillada. La verdad es que la experiencia de haber pasado cerca de un año impulsando la atracción de inversión en el estado de Chihuahua, que es un gran estado, pues hoy vamos a echarnos una carnita ahí. En la mañana, tarde o noche siempre huele a carne asada. Entonces, vamos a darle que es mole de olla. me parece muy bien. Ok. Y para empezar, permíteme por favor, Muchas gracias. Hombre, mi querido Juan Pablo, después del Aquí café, tienes. muchas gracias. muy bien. Bueno, siempre son las dos en un lugar, entonces salud. Exactamente. En algún sitio. Así es que, bienvenido. Muchas gracias. Salud. Salud, salud. Carlos, fíjate que el tema que estás hablando de lo que está pasando hoy en Ucrania, lo que está pasando en distintos lugares del mundo, pues te hace que reflexiones sobre una pregunta.
¿La globalización se acabó o estamos exacerbando la globalización? ¿No? Porque mucha gente dice, bueno, ahora ya los bloques, el bloque asiático, el bloque Norteamérica, el bloque Asia, pues hace que la globalización se convierta en un tema que esté fuera de moda. Pero la verdad es que lo que vaya a pasar hoy en una zona tan lejana como es el Mar Negro, como es Ucrania, pues va a tener impactos con nosotros, ¿no? No hay que tapar el sol con un dedo. Así Ya. es. Miren, yo desde anoche que me enteré de esto, siento por las reacciones que hubo en distintas partes. La globalización, por supuesto, ahí está, pero ¿sí? Las reacciones, no importa lo que suceda en cualquier parte del mundo, se vuelven rápidamente globales. Ahora, el tema es que el mundo parece bajo infarto, por lo que ha ocurrido hace unas horas. Y hay muchas preguntas acerca de cómo vamos a salir de esto. Las bolsas se cayeron, seguramente hay inversiones que se pusieron en pausa, como dicen ahora, ¿sí? Que hay que pensarlas mejor, etcétera, ¿sí? Está el drama humano que comenzó a aparecer muy pronto. Esto lo pensábamos todavía como una invasión que iba a ser como pues casi de papel. No, las explosiones de anoche fueron reales, las que sigue habiendo ahora también. Entonces vamos a ver cómo el mundo va procesando esto, hasta dónde llegan los impactos todos. Pero diré yo, la guerra, los programas económicos, todo esto es como en una temporalidad muy inmediata, ¿sí? Lo que queda después de todo esto es algo que ya mencionaron, que es los potenciales, ¿sí? Y el potencial que tiene este país como país, con independencia del gobierno, con independencia de lo que esté pasando en el mundo, allí va a estar el potencial. No, y ahí la cuestión que tenemos que ver es, ciertamente hoy, a las horas que estamos hoy, el mediodía del jueves 24, no hay certidumbre hacia qué es lo que va a pasar en Lo que hay Ucrania, es ¿no? Entonces, exactamente. hay mucha información, están entrando, no están entrando las tropas, es un satélite. Hay que ver, como dice, ya saben quién, la parte histórica, o sea, porque al final del día hay que entender un poco qué es Ucrania y qué es esa zona, ¿no? Al final del día, Ucrania, al final del día, fue una parte que fue conquistada por la zarina Catarina la Grande, 1600 y cacho, Sebastopol, etcétera. Fue una compra que se hizo a los tártaros, bueno, no es la misma carne, pero igual. Y de cualquier forma, el asunto de ver a Ucrania como una parte integrada y totalmente, digamos que en línea con lo que es Rusia, la gran Rusia, pues evidentemente hace que esto se vuelva mucho más complejo. Ahora, eso es local, eso es regional. ¿Qué es lo que vamos a tener posteriormente? ¿Qué tanto se va a involucrar Occidente en este tipo de conflictos? En la dinámica de esta... El gran problema que tú tienes son dos cuestiones que están en la mesa. Está probando Putin al occidente. Así es. Número uno, vas a tener una situación muy interesante, que es la de Rusia, que tiene el control, una parte muy importante del control energético de Alemania y de Europa a través de los gaseoductos, ¿no? El Nord Stream 2 particularmente. Entonces, la dependencia energética del gas natural de Europa es altísima con Rusia. Entonces, ahí hay que ver. La segunda cuestión que tenemos que ver es que todo el debate viene por la invitación muy a fuerzas de que Ucrania integrara la OTAN. Entonces el tema que tú tienes con la OTAN es que los países, o Rusia, o lo que era la Confederación de Estados Independientes, dijo que no permitiría que en los países que fueran colindantes con Rusia se convirtieran en parte de la OTAN. Y esto lo han venido diciendo desde hace muchos años. Entonces no es sorpresa ver que a la insistencia y a un poquito a la irresponsabilidad por parte de Occidente, es decir, que quieren que Ucrania se convierta en parte de la OTAN, pues esto provoca esta situación, más las cuestiones de los separatistas, etcétera. Entonces hoy no sabemos qué tanto va a intervenir el Occidente. Yo creo que no lo va a hacer, porque las consecuencias de intervenir va a ser mucho más grandes, pero sí va a haber un punto de impasse, de prueba, para ver hasta dónde puede jalar la liga a Rusia. Claro. Y ya estamos de vuelta después de darles un par de manazos aquí al equipo de producción, que ya se estaban abalanzando y pues espérense, todavía no echamos ni la carne, ¿no? Pero en fin. Falta todavía. Falta todavía. Igual que le falta este conflicto. Y hay que hacer algunas consideraciones que yo creo que son pertinentes. En el terreno de la geopolítica. Espérame, como dicen por ahí en YouTube, que chille. ¡Que chille! A ver si se escucha. Que se note.
No, esta carnita lo vas a ver, tiene un gusto. Ahí sí, esa se oyó mejor. Tiene una suavidad impresionante. Y esta, fíjate, perdón, es la que se cría en México, se manda a Estados Unidos y luego se regresa a México como producto americano, pero es producto mexicano y del norte, Chihuahua, Sonora, Coahuila. De vacas nacionales. De vacas nacionales que luego las nacionalizan. Pero bueno, mejor regresemos a Ucrania. Sí, yo creo que hay dos consideraciones que hacer allí, por lo menos, y son de carácter histórico. ¿Sí? Lo que significa realmente la zona de Ucrania para la vieja Unión Soviética y para la actual Rusia. Es la zona de entrada de las planicies hacia el territorio ruso. Entrada que se usó 2 veces para invadir a Rusia, y la última de ellas fue más dramática que la anterior. ¿Sí? Fue la invasión, el ataque de Hitler hacia esa zona. Entonces esto está en la sensibilidad rusa y en las ideas geopolíticas como algo que siempre hay que proteger, ¿sí? Una puerta que siempre hay que mantener muy bien vigilada. Y esta está en el problema. El otro problema que yo creo, y esa es una cuestión de otro orden, lo que se va mostrando en sus actitudes como una forma megalómana por parte del señor Putin, ¿sí? Para plantear su política y para plantear sus decisiones. Esta es nítidamente algo por el estilo. Por lo pronto, y por eso fue el impacto sobre el mundo, que vamos a medir en los próximos días, a ver qué pasó. Pero sí nos conduce este tipo de reflexión a, bueno, ¿y México qué? ¿Sí? ¿Cuál es la situación geopolítica de México? Repetimos algunos datos. 3,000 kilómetros de frontera en el norte, ¿sí? 10,000 kilómetros de litorales para ambos océanos. Es una situación privilegiada. ¿Sí? No es fácil encontrar otros países que tengan esta condición, mucho menos la vecindad con los Estados Unidos, ¿no? Claro. Y Canadá es otra historia. No, y ahí el asunto que tenemos es qué es lo que México, miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no... Ahora sí. Yo no he escuchado al doctor de la Fuente decir ni pío, porque estamos bien preocupados sobre el desarme. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero México, miembro del Consejo de Seguridad, ¿cuál es la posición que debemos de tomar? La recomendación que yo haría es neutralidad. O sea, primero el principio de la no intervención y la solución pacífica de los conflictos. Eso es lo que nos enseñan en relaciones internacionales. Desde primaria. O sea, en el Colmex, cuando estudiamos en el 86, es lo primero que nos decían, ¿no? O sea, no te metas en donde no te llaman. Pero bueno, la segunda cuestión que tenemos que ver es que efectivamente esto va a tener una disrupción muy grande sobre los distintos mercados. Uno, la parte energética, que eso lo puedes ver para bien porque los precios del petróleo se fueron para arriba. Entonces en México el precio de referencia del petróleo va a estar alto. Sin embargo, importamos nosotros gas, importamos gasolinas, incluso importamos gas natural de esa región. Así es. Entonces, ahí podemos tener alguna disrupción si no tenemos un sistema paralelo y una discusión acerca de dónde queremos llevar las distintas energías, ¿no? Porque por ahí escuché que querían volver a poner el carbón. El carbón es muy bueno para hacer carne asada, pero no muy bueno para hacer electricidad. Pero bueno, es una situación. Y una de las cuestiones que tenemos que ver es no le busques 3 pies al gato, porque aquí sí vas a tener una situación si eres parte del bloque del bien o del bloque del otro bien. O sea, aquí no quisiera decir cuál es el que es correcto. No es necesario, pero sí lo que podemos pedir, exigir incluso como ciudadanos de este país, es la mesura. Esta es la importancia geopolítica del país y para que se mantenga en beneficio del país hay que ser mesurados. Y la ventaja de aprovechar en donde estamos, ¿no? Al final del día, una crisis como esta siempre es una oportunidad también para México. Mira, una de las cuestiones que hemos hecho en los últimos años es tratar de traer inversiones extranjeras al país. Los datos fuertes de la atracción de inversión extranjera dicen que México hace sentido venir a hacer inversiones. Claro. ¿Por qué? Porque vas a tener entrada a uno de los mercados más importantes del mundo, que es el mercado de Estados Unidos. ¿Será el más grande China dentro de unos años? Posiblemente. En la vida que nos toca a nosotros, la potencia hegemónica seguirá siendo Estados Unidos, o por lo menos muy importante para nosotros. El 70, el 80, el 90% del comercio y la inversión la tenemos con Estados Unidos. De ese 80%, el 80% pasa por Texas. Y de ese 80%, más o menos la mitad pasa por Nuevo Laredo y la otra mitad pasa por Ciudad Juárez. Pero cuando tú ves
la cantidad, digamos, el desglose de lo que sale por Laredo es la mezcla del noreste, del centro, del Bajío. De Chihuahua sale únicamente de Chihuahua. Entonces, cuando tú ves este tipo de cuestiones de la oportunidad que tenemos como país de seguir integrando las cadenas de valor de Estados Unidos, hace sentido que la inversión quiera venir acá. Cuando hablamos de esto que tocamos al principio, ¿qué tanto es global y qué tanto es regional? Lo que yo veo, al menos, es que este mundo global seguirá siendo global, pero estamos en regionalizaciones. Tienes la regionalización de Asia, que si quieres venderle a China, tienes que estar en Asia. Claro. Si quieres venderle a Europa, tienes que estar en Medio Oriente o en África. Si quieres estar en América del Norte y venderle a Estados Unidos, tienes que estar en México. Entonces, muchas de las cadenas están empezando a concentrar. Si yo quiero venderle lavadoras, si le quiero vender vehículos con componente nacional a Estados Unidos, tengo que estar en México. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, y lo he visto con empresas coreanas, me dicen, no nos encanta el ambiente, el medio ambiente, el ecosistema que existe hoy en México, porque no tenemos certidumbre. Y esto no lo vamos a tener, pero it is what it is, es lo que es. Exacto. Pero tenemos que estar en México con o sin incentivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender eso y dar las distintas facilidades para que la inversión pueda venir acá. ¿Cuáles son los grandes problemas que tenemos que enfrentar? Uno, energía. Sin energía no hay industria. Claro. Dos, demografía. Y empezamos a tener problemas fuertes de migración y falta de mano de obra en los estados del norte y en el centro, y un pirataje de las empresas. Y el tercero es la certidumbre. La certidumbre. Pero la certidumbre, la gente va a decir, me voy a esperar 2 añitos y medio a ver qué pasa. Porque hace sentido estar en México. Fíjate que es interesantísimo lo que nos estás planteando, porque hemos recibido muchas preguntas del auditorio en el sentido de, bueno, es que la economía mexicana va fatal, ya nadie quiere invertir en México, etcétera. Pero creo yo que la realidad es otra. Podríamos ir mejor. O sea, con Sí. distintas cuestiones, el monto de la inversión, independientemente de la pandemia, podría ser mayor. Yo no voy a criticar las actividades que se tengan a nivel federal, estatal o municipal. Lo que tenemos es una realidad. Al final del día, it is what it is. Y la economía y el dinero no se va a pelear consigo mismo. Entonces, si tú quieres vender tu producto a Estados Unidos, te hace sentido ponerte en México. Entonces, tenemos una tasa importante de... Ahora, ¿qué es lo que queremos traer hacia México? ¿Queremos traer nuevas tecnologías? Ay, ve nomás eso. No, la cámara que le echo un... Se interrumpe el discurso porque hay que presenciar lo que ha ocurrido con la carne. Yo ya empecé a salivar y a ver si no se empaña la cámara, ve nomás. Pero bueno. Discúlpame, Alfredo. No, entonces te digo, el asunto ya se olvidó lo que estaba diciendo, que tenemos que hacer... No, sí se olvida con esto. Por eso el tema de la mesura, tanto para la inversión. No, pero mira, velo como esta carne, ¿no? O sea, a final del día... Por esto, imagínense. La carne no las vamos a echar. ¿La quieres vender? Pues hay que preparar el terreno para que esa carne pueda llegar. Lo mismo pasa con la inversión. O sea, no te estoy diciendo que no vaya a llegar. Lo que te puedo decir es que puede llegar más. Y la certidumbre que tenemos que dar como país es interesante. 0 incentivos y hay cola de inversionistas que quieren venir a México. 0. Hay en las cifras, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que queremos? Queremos traer la maquila tradicional en donde tienes procesos. Eso está muy bien, por ejemplo, para el transísmico. Por ejemplo. Pero si quieres darle en un estado de Chihuahua, que es el que traigo en la cabeza, que tiene 3.7 millones de habitantes, ya no hay gente. Y regresemos, México es un país de recepción de migrantes. Entonces, ese tipo de cuestiones de la globalización, entender esta cuestión de cómo aprovechar los recursos existentes y probables para poder hacer esto es muy interesante. Y la migración se ha vuelto un factor, efectivamente. Mira, los jarochos. Lo vamos a tratar después. Los jarochos, ¿no? Los jarochos. Que eran jarochos que vivían en Juárez y que trabajaban en la industria maquiladora. Con la pandemia se regresaron a sus tierras. ¿Por qué no han regresado a Juárez, en donde hay 50,000 puestos de trabajo abiertos hoy? 50,000. ¿Por qué no han regresado? Porque en México el network, la red de protección social se llama familia. Entonces, si tú tienes una familia que está recibiendo del nini, de la abuelita, del abuelito, subsidios directos por parte del gobierno federal, es bien difícil que un cuate vaya a arriesgar el pellejo e irse a un lugar en donde es el Wild West.
Entonces se quedan. El problema que tú tienes es que tienes 50,000 plazas, que entonces lo que pasa es que a menor cantidad de gente, mayor pirataje entre las distintas empresas. Claro. Una idea media locochona. Migrantes centroamericanos y caribeños que están esperando entrar a Estados Unidos. Y más incentivos para que los mexicanos se trasladen también a esa zona. Pero no se van a ir. O sea, hoy ya tienes a una población flotante extranjera que tiene permisos de trabajo. Esa es otra cosa. Pero parte, sí los tiene, porque cuando pasan la frontera les dan el permiso de trabajo. Es una de las políticas que se establecieron con el gobierno actual, federal. Sin embargo, la falta de vasos comunicantes entre el mismo gobierno federal no te permite, con la ley de outsourcing, poder pagar la raya en efectivo. Entonces lo que necesitan estos trabajadores es que les den la autorización para abrir una cuenta bancaria. Entonces, si Gobernación y la Secretaría del Trabajo no hablan con Hacienda y no les dan un RFC provisional para abrir una cuenta, nunca los vas a poder contratar. Entonces tenemos gente disponible. Gente disponible, pero que por la parte burocrática y la falta de comunicación entre las entidades gubernamentales, porque no lo han visto así, te permitiría que tuvieras mano de obra barata y mano de obra disponible para poder empezar a trabajar. Y esa es una ventaja que a nivel global hoy no tenemos. Entonces, resolverías un problema de fondo en la relación con Estados Unidos y con Centroamérica. Claro. Y con Centroamérica, porque muchas veces vemos con desdén América Central, te lo dice el exdirector del proyecto Mesoamérica, en donde veíamos a 60 millones de personas que le gustan los productos mexicanos con un gran desdén. En fin, hay muchas cosas y ya veo que esto empieza a tomar forma. Además de la cocción. Así es, vamos a dejar que reposen y por el grosor que tiene, lo vamos a dejar unos minutitos más. La verdad es que esa información a mí me sorprende mucho, gratamente. Porque ahí está. Mira, no hay que ser negativo. No, a final del día esto es un punto de vista total y absolutamente propio, que simplemente lo pongo sobre la mesa en la vida al dente, ¿no? O sea, ya si alguien quiere echar algún comentario en mi Twitter, @Alfredo Nolasco, escríbanme, no sé si les conteste, mentadas de madre, o otras alusiones. O si quieren algún consultor, o sea, a final del día somos mercenarios y necesitamos pagar la chuleta, la chuleta o el bife, pero bueno, en ese sentido estamos trabajando y me encanta poder contribuir con estas ideas disruptivas. Pues gracias, Alfredo, y bienvenido una vez más a tu programa. Y vamos a terminar la carne y regresamos con ustedes. Y ya estamos de vuelta, como pueden ver ya estamos sentados, así es que voy a comenzar por decirles qué vamos a comer, porque normalmente el chef René es el que nos platica qué vamos a comer. Nada más que bueno, ya a mí se me olvidó, como ya lo notaron. Miren, además de la carne, tenemos aquí una salsa de molcajete. Acuérdense que todas las recetas van a estar en el sitio de internet, lavidaaldente.com. lavidaaldente.com, acuérdense. Salsita molcajeteada con tomate y jitomate con chile serrano. Salsita de chiltepín, que esta es para hombres. Para hombres. Chicharrón de chilito jalapeño. Frijolitos maneados al estilo Sonora. Unas papitas asadas con perejil y cebolla. A ver qué les parece. Y aquí nuestro querido amigo Isa, nuestro productor, nuestro realizador, nos trajo chile chilaca con queso asadero. Chile chilaca. Receta desde Chihuahua. Así es que, pues bueno, y tortillitas de harina. Y pues listo, no se diga más. Oigan, Mi querido Alfredo. solo una aclaración, también a las mujeres y a las feministas les gustan las salsas. Sí, es que Y son muy aguantadoras. es cierto. No, pero ¿sabes una cosa, Carlos? Esta carne Wow. que se ve espectacular, y de nuevo gracias a Vitanti. Vitanti tiene una cuestión, no solamente trae los cortes desde el tomahawk y ese tipo de cortes que son buenísimos y que a los carnívoros Nos encantan. machistas nos encantan, o sea, sino también tienen cuestiones para el día a día. O sea, al final del día, si quieres el kilo de la pechuga de pollo, quieres la carne digamos que ground meat, ¿no? O sea, para hamburguesas, para albóndigas, todo eso lo tienen ellos. Entonces, un ojo a nuestros patrocinadores de esta ocasión, créeme que puede ser interesante. Y hablando de patrocinios, yo sé que, Carlos, tú vas a tomar la iniciativa de La tortillita. de echarle vino Claro, día. por supuesto. Y este es un megacero también de Chihuahua. Este es cortesía de nuestros amigos de Casa Encinas.
Básicamente es un vino que ha ganado premios. También vale mucho la pena que lo veamos, y es otra de las tradiciones de Chihuahua, que es la enología de Chihuahua, que es muy buena y que no le pide nada de otras regiones. Entonces hoy creo que estamos muy norteños. Así es, ¿no? Pues muchas gracias, Alfredo. Mucha presencia de Chihuahua, Muchas gracias. incluso en el Así equipo, en el equipo de producción. Así es, así Tenemos es. bastante presencia de Chihuahua. Pero fíjate que además, regresando al tema de migración, 3.7 millones de habitantes el estado, Es increíble. ¿no? Entonces, y el territorio es la mitad del territorio que tiene Francia. Que Francia tiene 60 millones de habitantes. Entonces, uno de los temas que se ha hablado mucho es por cada 100,000 habitantes te crece el 1% el PIB del estado. Entonces, al ser un estado de migrantes, creo que hay un potencial brutal para poder. Enorme. Si tú ves además las cifras. Pero vamos a lo que... Adelante, señores, por favor, vayan empezando. Bueno, pues no te esperamos a que sirvas y sentados A ver, mi querido Alfredo. Usted sirva a todos los demás, a ver qué tal. Y bueno, pues Qué buen color tiene, ¿eh? Sí. Pues sin más, señores, buen provecho. Buen provecho. Ah, hay papitas provecho a todos. y ahora sí que ahí nos vamos sirviendo. Salud. Salud, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí. Híjole, y fíjate que es algo que comúnmente, de lo comúnmente no se habla, ¿no? Chihuahua como productor de vino. Y sí, es un vinazo, pero he probado otros también junto contigo que son realmente extraordinarios. Normalmente hablamos de Coahuila, de Baja California, de otras regiones del país que tienen una larga tradición como productores vitivinícolas, pero Chihuahua, qué bárbaro, ¿eh? Hacen cosas muy buenas. Y Muy buenas. Déjame decirte, por ejemplo, el cónsul honorario de Francia en Chihuahua hace un vino, el Pinesky, que es una maravilla. La verdad es que vale la pena hacer una cita. Lo platicábamos hace rato fuera de cámara, ¿no? Cuando estábamos platicando acerca de la percepción que se tiene de inseguridad. Y esto va muy de la mano con la parte de globalización que estábamos platicando antes. Cuando a mí me invitaron a irme a Chihuahua, lo primero que hice es me voy a Bagdad, me voy a la Milla Verde. Y cuando llegas te das cuenta que la ciudad posiblemente no sea de las más bonitas del país, pero sí tiene una calidad de vida muy grande, tiene una gastronomía espectacular, tiene lugares maravillosos a tiro de piedra. La mayor parte de la gente, hay uno que otra crápula por ahí, pero bueno, eso no me voy a meter en asuntos, pero la gran mayoría de la gente en Ciudad Juárez es gente buena, gente trabajadora y con pantalones para poder trabajar. Oye, Carlos, y cuéntanos un poco de la iniciativa de la vida al dente, o sea, Les comparto aquí frijolitos. claro que sí, allá. Ajá. Pues mira, Juan Pablo René y yo tenemos más de 20 años de reunirnos con cierta frecuencia precisamente para comer, para disfrutar la mesa y alrededor tratar de entenderle al mundo, ¿no? Cosa que pues nunca es fácil. Y después de tantos años, un día nos preguntamos, bueno, ¿y qué tal que esto lo acercamos y lo compartimos con más personas, ¿no? Al final del día... Y con la propia comensalidad. Con la comensalidad, exacto. Y al final del día, todos en nuestras casas hacemos este ejercicio, ya sea con la familia, con los amigos, pero cada que nos reunimos acabamos hablando de los temas que a todos nos interesan, ya sea política, economía, sociedad, tendencias de tecnología, hacia dónde ve el mundo, etc. Es un ejercicio que practicamos la gran mayoría de las personas en nuestras casas. Y dijimos, bueno, pues la forma de acercarlo es a través de las benditas redes sociales. Y así es como nació La Vida al Dente. Y fusionamos pues eso, la comida, opiniones. Así nació. Me parece muy bien y ojalá que esto siga creciendo. Ojalá que sí, muchas gracias además por estar aquí. Oye, pues la verdad es que nos has dado una perspectiva muy interesante acerca de el papel que puede jugar México. Nos has dado una perspectiva mucho más profunda de lugares como Chihuahua, lo que se está haciendo.
Ahora, en la actual circunstancia, ¿qué papel juega México o qué papel debería jugar México? Que es algo que también hemos platicado mucho nosotros, ¿no? Bueno, y México, ¿qué pitos toca en todo este rollo? Y la pregunta te la hago porque, como les comentaba hace rato ahí en la parrilla, hemos tenido muchas preguntas de parte del público y sobre todo comentarios en el sentido de, bueno, no, pues es que no vamos a despegar nunca, ya se fue la inversión extranjera, en pocas palabras ya nos cargó el payaso. Pero no es así, no es así. Y bueno, es que también creo que estamos en un momento en el que necesitamos, en medio de todo el ruido que enfrentamos todos los días, declaraciones de un lado, declaraciones del otro, siempre hay un conflicto, etcétera, y como que hay un ánimo, o más bien un desánimo, ¿no? Hay un ánimo de preocupación, de ansiedad, de zozobra permanente. Pero no todo es tan negro. Creo que sería un poco injusto poner en blanco y negro las cosas, ¿no? México, independientemente de quién esté a la cabeza del gobierno, México lo hacemos los ciudadanos. Exacto. México lo hacemos la gente que se parte el lomo todos los días para salir a buscar el sustento. Más allá del gusto de poder tener esta comida de alto nivel, sino simplemente es la sobrevivencia. Y no hay que sentirnos como un país pequeño. O sea, el gran error es esta visión de querer vernos y querer evitar las cuestiones de ser aspiracionistas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que creer que somos un país grande y ese país grande lo hace la gente. Entonces, de entrada, México es uno de los países, de los 10 países más grandes del mundo, 2 millones de kilómetros cuadrados, tú lo decías, hablo la parte de las litorales, de la frontera, de la situación estratégica. Me encanta cuando alguien dice de las condiciones de ser un lugar estratégico por la situación geográfica. Es una esfera. Ajá. Entonces siempre va a estar cerca de algo o lejos de algo, ¿no? Entonces, el problema es que esto de estar cerca o lejos de algo depende de la interconectividad que tengas en el mundo y cómo aprovechas esa oportunidad para poder hacerlo. Mira, la carne, que tanto hablamos. ¿Sabes que hay un déficit muy grande, por ejemplo, de consumo de carne de bovino en Asia? Y que México podría ser un gran exportador de este tipo de carnes, ya sea de bovino o de porcino, por ejemplo, hacia China. La cuestión son las certificaciones. ¿Pero sabes cuántas certificadoras hay en México? Se cuentan con los dedos de la mano. Entonces, para poder mandar ahorita que está muy de moda la Expo Mundial en Dubái y todo lo demás, hubo una anécdota bien interesante hace algunos meses que me tocó operarla. Resulta que unas personas tomaron y dijeron, vamos a vender carne y vamos a tener la certificación halal, ¿no? Que es como la kosher, pero para el mundo musulmán. Y la certificación, alguien les vendió la idea que la podían hacer desde Madrid. Y el caso es que salió el embarque hacia Ras Al Khaimah en Emiratos Árabes y cuando llega pues simplemente no podía entrar porque era una certificación patito. Entonces kilos y kilos y kilos, contenedores y contenedores, que por cierto cuestan una lana mandarlos, se fueron a la basura porque no fueron asesorados de manera adecuada. ¿Quién podría hacer ese tipo de cuestiones? Antes lo hacía un ProMéxico y daba un poquito la línea. Hoy no existe, pero eso no significa que el mercado no está allá. Y eso no significa que existan entidades certificadoras que puedan darlo desde el punto de vista privado, el apoyo para poder hacerlo. Hay entidades como el COMSE, hay entidades como otro tipo de cuestiones. Hay que reconocer el trabajo que ha hecho, por ejemplo, asuntos globales de la Cancillería, la gente de inteligencia económica de la Secretaría de Economía. Pero el problema que tenemos muchas veces es que no nos atrevemos a dar el paso. Cuando trajimos en Bombardier hace ya algunos lustros la inversión, lo primero que vimos no era la cuestión de la tierra y los incentivos. Eso no nos interesaba. Lo que nos interesaba era mejorar la calidad de la mano de obra. Y la productividad que nos dio la inversión en la Universidad Espacial de Querétaro se podría replicar en muchos otros ámbitos. Muchos estados están invirtiendo, Aguascalientes, por ejemplo, en el Centro de Innovación Tecnológico, ¿no? Con software. Pero no hay esta vinculación, estos vasos comunicantes con la industria. Y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar en los próximos años para poder hacerlo. Si me la pasas con tu manopla, me lo como con mucho gusto. Entonces,
hay que creer en nosotros. Yo creo que en México, independientemente de los gobiernos, si seguimos trabajando en eso, somos una potencia y lo podemos hacer. Ahora, en el contexto actual de la incertidumbre por lo que está pasando en Ucrania, por lo que está pasando en Taiwán y el mar de China, etcétera, o nos quedamos callados y no pasa nada porque estamos en la gravedad de Estados Unidos, o aprovechamos y empezamos a preparar las cuestiones para convertirnos en esta bisagra a nivel mundial. Sí, México, 46 acuerdos de libre comercio alrededor del mundo, el último se acaba de firmar con Singapur a través de la Alianza del Pacífico, pero como les decía hace rato, todo el mundo exporta a Estados Unidos y no sabemos cómo darle al resto del mundo. Entonces, ese tipo de cuestiones necesitamos alguien que se anime a hacerlo, que se asesore bien y que podamos hacer las cuestiones pianito. Pianito. Mira, qué bueno que mencionas el tema de la certidumbre, porque hoy el mundo está en incertidumbre, el país está también en un tema de incertidumbre y están por razones volátiles. El ataque ruso a Ucrania no va a durar mucho tiempo. ¿Sí? Esperemos. Y Ucrania va a continuar allí y el mundo también. ¿Sí? El gobierno del que se ha desconfiado en México tampoco es eterno. ¿Sí? Lo que sí es algo que puede dar certidumbre es la conciencia, la mentalidad relacionada con los potenciales. ¿Sí? El potencial del país es extremadamente alto, es muy importante y puede jugar un papel muy importante en el concierto de países. Pensándolo en términos de productividad, no de otras cosas, ¿no? Cada cual tiene sus rasgos y sus ventajas y sus desventajas. Entonces, de lo que tenemos que hablar en este sentido es qué nos da certidumbre. ¿Qué realmente hoy, el día de incertidumbre en el mundo, el día de incertidumbre en México, es en lo que hay que poner el acento? Ustedes lo mencionaban hace pocos minutos aquí, ¿no? En Juárez, de donde vienen estas cosas, ¿sí? Resulta que la certidumbre la da su capacidad productiva, ¿sí? Y la naturaleza de su población. ¿Sí? Eso es lo que hace el potencial en aquella zona y eso es lo que hace el potencial también en el país. Así es. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes. Y ya estamos aquí de vuelta y qué bárbaro, por más que seguimos comiendo, no avanzamos, parece que no avanzamos, es que el tamaño de esta carne es monumental. Es un burro completo. ¿No? Oigan, de verdad, pidan su carne a Vitanti Foods y les vamos a dejar los datos aquí en el video para que ustedes puedan acceder a su página electrónica y hacer sus pedidos. Es de una suavidad y de un sabor. De verdad, Vitanti Foods, gracias. Y cuidado ahí en producción que ya están cayendo y tropezando. Nada más del puro gusto. Nada más del puro gusto. ¿No? Ya están desesperados también por su pedazo de carne. Pero bueno, muchas gracias a Vitanti Foods. Este es un vinazo, se los recomendamos de verdad. Megacero. Qué gran vino, gracias Alfredo, es extraordinario. Está mega bueno. Mega bueno. Sí, es bueno. Oigan, y pues yo quisiera retomar algo que tú comentabas en el bloque anterior, mi querido Alfredo, que me parece muy importante y que además hemos tocado en este programa en varias ocasiones. Independientemente del gobierno que esté y de las acciones del gobierno, nos corresponde a los ciudadanos actuar, hacer cosas en nuestro ámbito de competencia. Y tú mencionabas algo muy importante en términos de atracción de inversión, en términos empresariales. Las oportunidades que representan estos conflictos actuales para México son muy importantes. ¿Cómo las aprovechamos? Entonces, ¿qué podríamos concluir de esta conversación tan rica que hemos tenido? ¿Y qué puede hacer el ciudadano común y corriente, el empresario, que no dependamos de las políticas públicas necesariamente para poder atraer inversión o aprovechar estas oportunidades económicas? Mira, lo primero que yo diría es quitarse de pavadas, porque en México tenemos un gran problema, no jugamos como equipo. Entonces, el gobierno no habla de la iniciativa privada no habla con el sector social, ni con el académico, etc. Entonces, lo primero que hay que hacer a nivel regional es
cuál es la agenda de crecimiento y cuál es la agenda que queremos impulsar de manera regional y después tratar de que todo el mundo se suba a esa agenda. Hay entidades, hay ciudades que tienen 40 o 50 organizaciones del sector privado que no se hablan. Tienes al CSE y tienes a los desarrollos económicos y tienes a la Canacintra, Canaco, clusters, etcétera, y simple y sencillamente todos quieren lo mismo, el crecimiento y el desarrollo de las cadenas de valor en los estados. Pero por egos propios no se comunican y no tienen una agenda. No es el trabajo que tienen en Asia, por ejemplo, que buscan un proyecto. Olvídate de 3, 4, 5 proyectos. Un solo proyecto que tú puedas desarrollar y que ese se convierta en un cascadeo de distintos proyectos, porque vas a alinear la parte de infraestructura, la parte de formación de recursos personales, la parte de logística, etcétera, que podría funcionar. Pero eso lo veo muy difícil. De nuevo, la participación empieza por romper los paradigmas de que la gente jala para su propia cosecha. Entonces, si eso lo logramos articular, que se ha podido hacer, y regreso a un ejemplo, la comunidad menonita en Cuauhtémoc es muchísimo más eficiente en mostrar cómo funciona un clúster industrial a las actividades que se tienen por grillas institucionales. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que sí, la sociedad civil lo primero que tiene que hacer es quitarse la función de trabajar solo. Ahora, al mismo tiempo necesita ver más allá de lo que está cerca de sus áreas. La frontera ve hacia el norte, porque lo tiene que ver. Pero más allá de eso hay un gran desconocimiento. Yo creo que es bien importante asesorarse para tener esa visión y no ver como, esos chilangos del centro me vienen a enseñar algo que ya sé, cuando en realidad tienes complementos bien interesantes. Eso yo se lo vendí, por ejemplo, a Ciudad del Paso. Se lo hemos vendido al gobierno de Texas, ¿no? En donde están trabajando de manera, con una consultoría, están trabajando para poder tener una actividad internacional allende de lo que se ve en Texas, ¿no? Y eso es bien difícil. O lo que discutimos durante muchos años en el proyecto Mesoamérica del crecimiento y de la visión como conjunto de región de América Central y el Caribe, ¿no? En esa región simplemente hay 60 millones de personas, es la mitad de la población de México, y la vemos con desdén. Entonces, al final del día, yo creo que, en resumen, yo lo que dejaría como reflexión para otros muchos temas son los vasos comunicantes para aprovechar las crisis internacionales y aprovechar el marco institucional que tiene México, los 46 acuerdos de libre comercio, las relaciones internacionales que tenemos con otros países, no para quedar bien y tomarnos la foto, sino para realmente poder aprovecharlo y tener una estrategia inteligente de crecimiento, de posicionamiento. No nos vamos a deshacer de la relación asimétrica con Estados Unidos en los próximos decenios, pero creo que vale la pena pasar de ese 90% de Estados Unidos a un 80% y crecer un 20% con otras entidades. La oportunidad está ahí, la asesoría está ahí, podemos platicar sobre eso y mucho más, y créanme que México lo primero que tenemos que hacer es creer que nuestro país es un país grande, independientemente de lo que pase a nivel estatal, independientemente de lo que pase a nivel federal y obviamente de lo que pase a nivel municipal. Creamos en México, trabajemos por México y olvidemos de ese famoso síndrome de la cubeta y los cangrejos. Híjole, sí, no puedo estar más de acuerdo. Oye, Alfredo, antes de pasar a una reflexión por parte de Juan Pablo, quisiera preguntarte, ¿en dónde te puede contactar la gente que nos está viendo? Seguramente muchos de ellos se quedarán con algunas dudas y tal, y creo que sería interesante establecer ahí un diálogo con la audiencia. Con muchísimo gusto, a través de mi Twitter, @Alfredo Nolasco, con mucho gusto ahí puedo contestarlo, si no a través del perfil de LinkedIn, Alfredo Nolasco, ahí me va a encontrar. Si me ven ahora en la imagen, pues van a identificarme en la foto. Hay otros Alfredos Nolascos, hay muchos más. Entre ellos hay una persona a la cual estimo que es un especialista en incendios forestales, pero y de hecho ya nos ha pasado que hemos volado en el mismo vuelo y uno de los dos nos dejan abajo. Pero al final del día, si ven la foto, Alfredo Nolasco, con mucho gusto pueden escribirme ahí y con muchísimo gusto LinkedIn, Twitter, estamos en... A ver, producción, un primer plano para que reconozcan aquí a Alfredo. No, va a salir el cachete y además el pedazo de cilantro en el diente. La verdad es que muchas gracias. No, y Carlos, yo quiero aprovechar, porque sé que el tiempo ya es corto, la invitación de este grupo de amigos. Como lo dije al principio, aquí no se trata de que sea un especialista, todos somos especialistas y todos somos aprendices en algo.
Esto es una comida entre amigos. Para mí ha sido un gusto poder compartir estas ideas disruptivas o no con ustedes. Y ojalá que en el futuro podamos volver a compartir el pan y la sal y el chile chilaca 880 con ustedes. La verdad es que siempre es un gusto poder tener este tipo de conversaciones y espero que a la audiencia de este programa pues le haya interesado este diálogo bastante ligero, pero que creo que vale la pena que lo rebotemos entre todos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, hombre, gracias a ti. Y además esto es la primera de muchas, porque no te salvas. Lo vamos a tener de regreso en alguna ocasión. Pero a ver, Juan. Me encanta el enfoque que le ha dado Alfredo a todo esto. Y especialmente hace un momento cuando habla de los vasos comunicantes y habla de la necesidad de las interacciones. Yo diría que ahí es que esto es algo que es útil en todas las escalas, ¿sí? En lo individual, en lo de pareja, en lo de grupo, en lo de regional, en todos, ¿no? Es necesario tener aceptación respecto al que tienes enfrente. Sí. ¿Sí? Para empezar, tiene que haber aceptación porque si no, no se establece la comunicación, no se establecen esos vasos comunicantes que son la parte previa a la interacción y a la consecución de los objetivos comunes. En México nos hace mucha falta esto, ¿no? Menos desconfianza, más aceptación, más comunicación genuina, transparente, oportuna. No la tenemos tan fácilmente. Y el punto principal de inicio es la aceptación del otro. Esto de acá, para lo que explicamos al principio de la crisis de Ucrania, eso es lo que necesitamos. Primero, aceptación de la realidad, conocimiento histórico, diálogo. Ucrania es parte histórica de un imperio y es muy difícil que Occidente vaya a poder, sobre todo por la debilidad que tiene, poder trabajarlo. Pero los vasos comunicantes y la manera en la cual los distintos actores pueden hablar y poner sus puntos, creo que puede ser algo muy interesante. Y México, observando con una gran discreción, puede aprovechar estas oportunidades. Ya no hablamos de China, ya no hablamos de la parte de la congestión que tienen los puertos en Estados Unidos. Yo creo que eso para esta cuestión, pero las oportunidades... Organizamos otra, ¿no? Pero las oportunidades que tiene hoy México es, primero, abrir los ojos. Como decía un crítico, Dios nos ha dado 2 ojos, 2 oídos y una boca para ver el doble, escuchar el doble y hablar una sola vez. Entonces esa oportunidad creo que es muy importante que la utilicemos en relaciones internacionales, pero sobre todo en nuestro actuar estratégico como individuos en esta crisis internacional. Y también en lo cotidiano. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Alfredo, ¿sí? Y recuerden ustedes nuestras redes sociales, ¿sí? Hagan todo lo que tienen que hacer allí, ¿sí? En YouTube, en Facebook, en Instagram, etc. Y en nuestro sitio, lavidaaldente.com. Bueno, pues a seguir dándole y vamos por el postre. Muchas gracias. Al contrario, bienvenido, gracias a todos. Alfredo. Buena tarde.